oportunidad de hablar sobre las medidas cautelares. Habíamos comentado una primera parte de lo que se encuentra dispuesto sobre ellas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. En aquella ocasión tuvimos el momento para platicar sobre las cuestiones generales que hay en relación de estas llamadas medidas cautelares. También estuvimos haciendo alusión al momento en que son procedentes, desde luego a los tipos de medidas que hay cuando mencionábamos del precepto 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las 14 fracciones que existen, y hacíamos hincapié en que la prisión preventiva era o tendría que ser una última oportunidad en relación de la imposición de algunas otras que dieran seguridad a la víctima o al ofendido y que se pondrán a partir de la solicitud del Ministerio Público. Mencionamos también lo relativo a la proporcionalidad que debe ser observada en la implementación de medidas. Hablamos, por supuesto, de cómo es que se imponen esas medidas, del momento en que se debate sobre la designación de alguna de ellas, cómo es que se integra, por supuesto, la resolución que emite el juez para imponerlas, de qué manera es que se impugna el establecimiento de alguna o algunas medidas. Citábamos también en esa oportunidad que podían revisarse para saber si se mantenían o se tendrían que modificar a partir del cambio de circunstancias que les habían dado origen o aplicación. También en esa primera sección se habló sobre la diligencia en que se realiza la revisión de las medidas, los medios de prueba que pueden considerarse para calificar la oportunidad de aplicarlas, la evaluación y supervisión de dichas medidas, en su momento y al final, porque es parte de ellas, mencionábamos lo relativo a la aplicación de la prisión preventiva, mencionamos la circunstancia o circunstancias en las que se puede dar la excepción de esta prisión, por supuesto también las causas de procedencia. Y entre esas causas encontramos la existencia de la prisión preventiva oficiosa, que en relación de algunos delitos que aparecen en el Código Penal Federal, tiene que implementarse aun y cuando el Ministerio Público no sea quien requiera que se dé esta medida cautelar. Hoy vamos a continuar con lo relativo a la segunda parte del tema de medidas cautelares con apego a la ley adjetiva en materia penal. En tal virtud es que les invito a considerar lo siguiente. Hay una pregunta que podemos formularnos en relación de las medidas, y es: ¿cómo se determina si existe peligro de sustracción del imputado? La respuesta a esta pregunta podrá encontrarse en el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que hace una amplia descripción de lo que podemos entender o lo que se relaciona con el peligro de sustracción del imputado. Para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, para deliberar si en realidad este sujeto que está siendo señalado como el responsable de una conducta disocial llamada delito, para deliberar si en realidad
se encuentra en peligro, el hecho de que permanezca en el sitio al pendiente del proceso y que se presente cuando sea citado, se tiene que considerar la autoridad judicial, en este caso el juez de control, como puede observarse en el mapa, tendrá que tomar en cuenta varias circunstancias en torno de la situación, aunque en particular tendrá que estar al pendiente de cinco, de cinco aspectos, de cinco circunstancias, como yo lo mencionaba hace un momento, que van a perfilar o determinar si es que se debe de actuar con la implementación de medidas o de medida. Esas cinco están al pie de nuestro mapa y se refieren a el arraigo que tenga la persona, que tenga el imputado, en el lugar donde va a ser juzgado. El arraigo, la identidad con la que cuente en relación de su domicilio, del espacio que es considerado como su residencia habitual, de ese mismo rumbo porque se encuentre el asiento de su familia. Por supuesto, en relación de ello, y a lo mejor si me lo permiten, frente a ello, de que tenga o no facilidades para abandonar el lugar, o en su caso para permanecer oculto. En ese sentido, que es lo que aparece en el primer recuadro inferior del lado izquierdo, es importante precisar que la falsedad sobre el domicilio del imputado constituye presunción de riesgo de fuga. Evidentemente, por un lado, si una persona que se encuentra con la figura de imputado en un procedimiento se cambia el nombre porque no se identifica, se presume que se quiere sustraer de la justicia. Pero para el caso de los aspectos que debe tener presente el juez de control para determinar o no una medida cautelar, pues es bien lógico que tendríamos que pensar que si el imputado, como lo he mencionado, está señalando un domicilio diverso al al que en realidad tiene, o está mencionando su domicilio incompleto o agregando datos que no van, porque en la nomenclatura del mismo, de su domicilio, pues a eso me refiero, no existe de manera conocida, ¿verdad? La manzana y elote, o en su caso agrega una manzana que no existe, o escribe o menciona la calle con un nombre transgiversado del cual realmente tiene, pues tendríamos que presumir que se quiere fugar, que se quiere sustraer de la acción de la justicia. Entonces, si esto es visualizado por el juez de control, tendrá entonces que valorar seriamente si impone una medida cautelar. Ahora, por otro lado, también tendrá que considerarse el máximo de la pena, el punto más alto o la mayor cuantificación que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito que se le está afincando al imputado. Y en relación de ello, la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante ese delito. Supongamos que si, si es alguien del medio artístico, la persona que está siendo sujeta a un procedimiento, a un proceso penal, y al momento de ser entrevistado en las afueras de las oficinas judiciales, a donde se presentará a la primera diligencia, a la primera audiencia, perdón, él expresa que por ahora va a presentarse porque sabe que es inocente de lo que se le acusa. Esa afirmación, por encontrarse en los medios de comunicación y por dejar entrever que está señalando puntualmente que por ahora se presenta, permitiría al juez de control presumir que pudiera llegar a tener una actitud intransigente, poco seria en relación al desarrollo del procedimiento. Por supuesto que a veces no basta por sí sola, tendrá que combinarse con algunas otras cosas con las cuales se haga evidente que no es de su interés, que no es de su voluntad estar al pendiente del procedimiento.
Y en ese caso, obvio, tendrá que considerarse alguna medida cautelar, es decir, una disposición, un decreto que emite el juez que lo obligue a mantenerse al tanto del desarrollo del proceso sin desestimar la actividad indagatoria de las autoridades para deducir su responsabilidad. También, como pueden observar, el juez tendrá que observar, a su vez, el comportamiento del imputado después al hecho que se le está adjudicando. Esto podrá observarlo a través de los actos procesales, por supuesto. Incluso podrá observar ese comportamiento en relación con otros comportamientos previos, con el propósito de identificar o de tasar, de medir la voluntad del sujeto de someterse o no a la persecución penal. ¿Por qué decía a las acciones posteriores o previas? Porque después del hecho, si se trata de una persona ubicada y por cualquier condición, como por ejemplo que sea conocido, que haya habido testigos del evento que realizó, que sea conocido por la gente, que se le haya visto cerca del lugar donde ocurrieron los hechos, o sea, si por lo que ocurre después, que es esto que mencionaba, o por lo que ocurra antes, esto sería porque ha agredido a otras personas, porque ha cometido conductas similares, parecidas o iguales, porque ya ha sido procesado, porque a lo mejor también, por otro lado, se presume que hubo premeditación, alevosía, ventaja y o traición en la realización de la conducta, pues son condiciones que deberá tener presente el juez de control para decir si el imputado es un candidato o no para la implementación de alguna medida de apremio. Una cuarta condición es la inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas. Imaginemos que a esta persona ya se le había indicado que no tendría que aproximarse a cierto domicilio. Y sin embargo se aproximó. Y resulta que ese domicilio es donde se comete el delito, un nuevo delito, o se reincide en un delito, pues evidentemente tendrá que tenerse presente esa circunstancia para dictar otra medida, independiente de las consecuencias legales que el sujeto tenga por haber violentado una disposición judicial anterior, lo cual nosotros sabemos también es constitutivo de un delito. Y finalmente, en quinto lugar, el juez de control considerará el desacato de citaciones por actos procesales, las cuales, conforme a derecho, lo hubieran realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales. Una persona que es citada y no acude, podría permitir que se dé la presunción de que se intentaría sustraer de la acción de la justicia. Y escuchen bien cómo lo dije. Podría permitir que se dé la presunción. O sea, no estoy diciendo que por sí mismo sea una presunción, sino que dependerá de la valoración del juez de control. Ahora, tendrá que considerar alguna de estas cinco circunstancias que ustedes observan en el mapa. No obstante, obviamente, si se da el caso de que dos de estas tres, cuatro o las cinco, si pudiera ser ello, se presenten en el imputado, pues evidentemente tendrá que dictar medida cautelar. Otra pregunta que nosotros podemos formularnos respecto de las medidas cautelares es ¿cómo decidirá el juez de control acerca del peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación? Acá yo les he hecho gráfico lo que establece el artículo 169 de la Ley Adjetiva Penal. Y es que en la disposición mencionada aparece la hipótesis legal en virtud de la cual se puede definir si existe riesgo o no de obstaculización
del desarrollo de la investigación. Para decidir acerca del peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación, la misma autoridad que hemos estado mencionando, que es el juez de control, deberá tener presente la circunstancia del hecho imputado y los elementos aportados por el Ministerio Público. Solamente de esa forma podrá llegar a estimar como viable, como posible, que en caso de que el imputado tenga su libertad, pudiera él, este personaje, este sujeto del proceso, destruir, modificar, ocultar o falsificar elementos de prueba. Ustedes lo están observando ya en nuestro mapa. Evidentemente, estamos haciendo alusión a que el juez de control sabe cuáles son los datos de prueba, identifica cuál ha sido la conducta y por ello pudiera o no presumir que al estar en libertad el imputado realizaría algún atentado contra esos elementos probatorios. También valorará el juez de control que el imputado tuviera la oportunidad de influir para que testigos, peritos, informen falsamente o se comporten de manera reticente. O en un momento dado, el imputado tenga la posibilidad de inducirles a ellos o inducir a otros a que realicen esos comportamientos, es decir, a que se presenten a decir algo que no es cierto o transgiversen la realidad. Porque indudablemente cuando se transgiversa la realidad, lo que se entiende es algo muy diferente de lo que se estaría presumiendo de inicio. Y eso habla de la mala voluntad del imputado para hacer que se pierda la objetividad de comprensión del hecho delictivo que se le está adjudicando. Finalmente, esta figura, el juez de control, tendrá que valorar si el imputado cuenta con la posibilidad de llegar a intimidar, de llegar a amenazar o de obstaculizar la labor de los servidores públicos que se encuentran participando en la investigación. Es lógico que para el caso de que se visualice algún peligro, de que se considere la existencia real de algún peligro en estas áreas, en estos aspectos, o con respecto a esta información que he mencionado, pues el juez de control determine que es viable establecer una medida cautelar suficiente para inhibir al imputado de cualquiera de estos procederes. Veamos. Un cuestionamiento que también de forma irremediable va a presentarse respecto de estas medidas es de qué forma se determina el riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad. ¿Qué riesgo? Bueno, pues el riesgo en que se encontrarían en caso de que el imputado pueda aproximarse a ellos y trate de influenciar su proceder o de manipular la información o de inhibirlos a intervenir. La respuesta la encontramos en el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La protección que deba proporcionarse a la víctima o ofendido, a los testigos o a la comunidad es establecida por la valoración que hace la autoridad judicial, considerando los eventos que rodean el hecho y el entorno en el cual ese hecho se presenta. Y por supuesto también tomando en cuenta las condiciones particulares en que se encuentren dichos sujetos, de las que pueden derivarse la existencia de un riesgo fundado de que se cometa contra dichas personas un acto que afecte su integridad personal o ponga en riesgo su vida. Entonces, solamente
con con la identificación de las circunstancias es que podrá determinarse la aplicación de una medida cautelar, en contra del imputado y precisamente, como lo hemos dicho, para protección de la víctima, para la protección del ofendido y para brindarle, por supuesto, certeza a, a las otras partes en el procedimiento. Ahora bien, esto es respecto a la manera de determinar el riesgo que representa el imputado sobre la víctima, el ofendido, los testigos o en general para la comunidad. Pero veamos. Otro cuestionamiento que se presenta es el que tiene que ver con la forma en que se procesan las pruebas consideradas para revalorar la prisión preventiva. Frente a esta pregunta, ¿cómo se procesan las pruebas consideradas para revalorar la prisión preventiva? Tenemos lo estipulado por el artículo 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En él vamos a poder identificar que hay pruebas para la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese de la prisión preventiva. Ahora bien, cuando hablamos de la imposición, nos referimos a que se designe como medida cautelar la prisión preventiva. Cuando hablamos de revisión, es que se valore si la prisión preventiva es la medida cautelar procedente. Cuando hablamos de sustitución, hacemos alusión a la posibilidad de que una o algunas medidas se apliquen en lugar de la prisión preventiva. Cuando hablamos de la modificación, es que las condiciones de la medida que estamos mencionando cambien parcialmente. Y cuando hablamos de cese, es que se deje de aplicar la prisión preventiva. Según el propio precepto, las partes podrán invocar datos u ofrecer medios de prueba con el fin de solicitar la imposición, ya explicada, revisión, sustitución, modificación o cese de la prisión preventiva. Ahora, recordemos que la prisión preventiva como medida cautelar es concedida en circunstancias específicas. Por ejemplo, cuando hablamos de las 10 fracciones que señalan cuáles son los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, en ese caso es irrefutable que la medida se tiene que aplicar. Es oficiosa y en ninguna circunstancia podrá pasarse por alto la obligación que tiene el juez de control de imponerlas. Pero para el caso de que se haga alguna valoración de las condiciones específicas que hemos venido mencionando, en virtud de las cuales se conceda la prisión preventiva, pero alguna de ellas varíe con el paso del tiempo y por lo tanto permita pensar que las condiciones han cambiado, porque si esto ocurriera, habría lugar a que esta reconsideración que nosotros estamos mencionando se dé. Es decir, cuando se llegue a desvirtuar que alguna de las razones por las cuales se concedió la prisión preventiva, cuando se llega a desvirtuar la subsistencia de esa condición específica, es probable que entonces el interesado, porque se cambie, cese, se sustituya la prisión preventiva, lo requiera y ofrezca, decía yo, los medios de convicción para evidenciar que la circunstancia no es la misma que en un principio y que por lo tanto esa transformación se puede dar. En todos los casos, obviamente, en que
se presenten estos medios de convicción, la forma en que tendrán que ofertarse y en su caso, si es necesario desahogarse los medios de prueba, va a ser o tendrá que ser de acuerdo a la oferta, la admisión y el desahogo que en la parte general del Código Nacional de Procedimientos Penales se establece para cualquier procedimiento. Los medios de convicción allegados solamente van a tener eficacia para la resolución de las cuestiones que se hubieran planteado. O sea, si las pruebas que se oferten demuestran que hay otras circunstancias, que subsisten otras circunstancias, en su caso que una de las condiciones por las cuales se otorgó la prisión preventiva ya no está o cambió, y ya no se puede notar que hay riesgo de sustracción, por lo cual se puede poner en tela de juicio la continuación de la medida cautelar. Eso solamente será para valorar la prisión preventiva. No puede servir como prueba de descargo en torno de la responsabilidad del imputado. O sea, la trascendencia de esas pruebas, de esos medios de prueba, solamente son para los fines señalados, que es el valorar si se continúa con la prisión preventiva o no. Continuando con nuestro tema y hablando de las medidas, ahora en este otro momento de otra medida cautelar, que es la presentación de garantía, nos preguntaríamos irremediablemente, ¿con base en qué se determina la presentación de garantía? Para el caso de que haya que exhibir una garantía que es dinero, por ahora lo voy a mencionar así, que respalde el compromiso de cumplir por parte del imputado, obviamente un concepto que es inherente es el de monto, que para algunos es medida económica, que para algunos es fácil recordarlo con el nombre de fianza o de caución. Bueno, pues aquí hablamos de una garantía, la presentación de una garantía, de la garantía en términos del propio 172 del Código Nacional. Y tenemos que decir que al decidir sobre la medida cautelar consistente en garantía económica, ahora el juez de control deberá tomar en cuenta la idoneidad de la medida solicitada por el Ministerio Público. En otras palabras, como en todas las medidas que directamente se requieren al juez de control por parte del Ministerio Público, tendrá que considerar si esta medida de garantía es basta y suficiente. Ahora, ¿basta y suficiente para qué? Pues para resolver el procedimiento sin que se dé la sustracción del imputado. Ahora, si la considera viable, tendríamos que hablar del monto. Y en este caso, el juez de control deberá tomar en cuenta el peligro de sustracción del imputado a juicio, el peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación y el riesgo para la víctima o ofendido, para los testigos o para la comunidad. Porque obviamente el que se presente sola esta medida cautelar no implica que la persona esté aislada. Ni implica que no pueda aproximarse a las otras partes. Más sin en cambio, si se considera que con ese monto de dinero es suficiente para evitar, decía yo, que se sustraiga, pero también el precepto nos dice que obstaculice o que ponga en riesgo, a otra parte, si con esto es suficiente, pues esta medida se va a imponer. Adicionalmente, deberá considerar las características del imputado, obviamente para establecer el monto, la capacidad económica del imputado, la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo, es otro aspecto que el juez de control debe tener en cuenta. Ahora, por supuesto que como ustedes han escuchado, al menos con lo que hasta ahorita llevamos en cuanto a este artículo 172, no nada más va a considerar la capacidad financiera del imputado,
si bien es cierto, se menciona y lo acabamos de escuchar, también va a considerar el riesgo que el imputado implica para la sociedad. En una consideración conjunta de estos aspectos, es que tendría que señalarse el monto sin pasar por alto que el juez de control hará la estimación de modo que constituya un motivo eficaz para que el imputado se abstenga de incumplir sus obligaciones y deberá fijar un plazo razonable para exhibir la garantía. En algunos procedimientos se considera establecer un monto de garantía prudente, pero prudente no porque sea moderado, porque de hecho por eso dije prudente. Prudente es que el respaldo a ese monto signifique en un momento dado, si no se cumple, una pérdida cuantiosa para el imputado. Así, al poner en juego pues parte de su patrimonio, el imputado tendría que considerar más de una ocasión si se daría la oportunidad de escabullirse a la acción penal. Entonces, en ese sentido, es que yo decía, no solamente se considera su capacidad financiera, sino incluso lo peligroso que puede ser para la sociedad, el tipo de delito que se cometió, el hecho de que exista algún peligro real o inminente en contra de las demás partes. Peligro por el cual el imputado pudiera buscarles y tratar de coaccionarlos para que actúen en otro sentido, para que se desistan del procedimiento. Entonces, todo esto se considera para que se establezca esta garantía. Como podrán observar hasta este momento, las medidas cautelares, de alguna manera, sí tratan de garantizar que la presencia del imputado se dé. Porque digo, de hecho, para eso existen. De otra manera, no tendría sentido ni razón que se estableciera una o algunas medidas cautelares. Entonces, tanto en el asunto de imponer una medida como la prisión preventiva, como en el asunto de imponer la prisión preventiva, y en cualquier medida, yo decía ya hace un rato, cualquier medida cautelar, pues lógicamente tendrá que haber una valoración a profundo. Bueno, vamos a continuar con nuestra explicación. Tenemos que pasar a otro planteamiento. Este planteamiento es el que dice, ¿cómo puede constituirse la garantía? ¿Cómo puede constituirse la garantía? Y esto es por lo que yo decía hace un momento del patrimonio, ¿no? De que a veces se le identifica como caución, yo mencionaba la expresión patrimonio, yo decía también fianza. Bueno, pues aquí tenemos, en cuanto a la garantía que debe ofertarse, cómo puede constituirse, es decir, cómo puede tener cuerpo, cómo puede generarse, cómo puede otorgarse. Y la respuesta la tenemos en el precepto 173 de la ley adjetiva, por supuesto, también, que establece que la garantía económica podrá constituirse de las siguientes formas. Las están viendo en los 6 recuadros que al costado de la expresión tipo de garantía aparecen. Y tenemos, según la fracción primera, el depósito en efectivo. Eso es algo muy parecido a lo que antes llamábamos caución, el depósito en efectivo, y que era algo que regularmente se daba ante el juez.
Hoy sigue siendo el juez, por supuesto, pero, pero obviamente la descripción de las circunstancias en que se presenta en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales varía un poco. Vamos a ir comentando un poco más de eso y asociándolo con lo que antes ya habíamos explicado. Según la fracción segunda del propio 173, una forma en que se constituye la garantía es por medio de fianza de institución autorizada. Las fianzas, obviamente, las otorgan algunos intermediarios que son reconocidos por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que son reconocidos por las normas en nuestro país como, instituciones que pueden otorgar, que pueden facilitar este apoyo a los procesados, que pueden facilitar este apoyo o respaldo a los procesados y que obviamente nosotros podemos identificar porque cuentan con las pólizas de fianza, porque nos las ofertan, porque a través de los medios de comunicación o una forma de difusión los ponen a nuestro alcance. Algo en relación de la fianza que es diferente a lo que ocurre con el depósito es que para el caso de presentar una fianza se establece un porcentaje en relación de la cantidad que se busca garantizar. Ese porcentaje se entrega al intermediario autorizado. Él exhibe un documento que es llamado póliza en virtud de la garantía que trata de otorgarse por el monto que el juez ha establecido, aunque se tenga una cantidad inferior, pero a cambio de ello, el intermediario financiero solicita generalmente una prenda al que es afianzado. Cuando esa fianza necesariamente tiene que hacerse efectiva, la prenda que ha dejado en cargo la persona, en este caso el imputado, pues generalmente llega a perderse a favor de la afianzadora, pero esa es una situación que va más allá de lo que es nuestro proceso penal en la parte que estamos estudiando. Sin embargo, lo cité como un referente de lo que ocurre en la práctica. Otra forma de brindar garantía es mediante hipoteca. Como ustedes saben, la hipoteca recae sobre un bien inmueble. Esa hipoteca trae consigo la necesidad de que se ponga a disposición, incluso a través de un registro en la institución pública de la propiedad y comercio, o simplemente pública de la propiedad, porque en algunos estados solamente es así, el inmueble, se hace una inscripción donde queda establecido que está en respaldo del cumplimiento, en este caso, de sus obligaciones procesales, de las obligaciones del imputado. Entonces, la hipoteca hará en un momento dado, como yo decía, cuando hablábamos en general de las medidas cautelares, considerar o reconsiderar a quien está siendo señalado como responsable el hecho de que quiera sustraerse de la acción penal. Está también en la fracción cuarta lo que se denomina prenda, que parecido a lo que yo mencionaba que ocurre con las afianzadoras, no es otra cosa más que dejar un bien como respaldo del cumplimiento de la obligación procesal. Ahora bien, obviamente, para el caso de todas estas formas en que se puede constituir la garantía, como es el caso del fideicomiso, que sería un tipo, vamos a llamarle así, un tipo de financiamiento que busca el imputado, pero para hacer ejercicio de todas ellas, se hace un papeleo, vamos a llamarle así, un papeleo o un trámite externo, y luego ya nada más ante el juzgado se exhibe, ¿no? Se exhibe la documentación, por ejemplo, la fianza, ¿ok? Por ejemplo, el documento que respalda la existencia de un fideicomiso, que es, yo lo he dicho en otras palabras para que sea más sencillo, el financiamiento que se procura y que recibe
el imputado. Ahora, yo recuerdo que hace bastantes años, por lo que dice la fracción sexta, que es cualquier otra forma de garantía que a criterio del juez de control cumpla suficientemente con la finalidad de no sustraerse de la acción de la justicia. Yo recuerdo que con motivo de esa fracción anteriormente, y decía hace muchos años, quienes son de mi generación en esta maestría podrán recordar lo que ahora voy a compartirles, se llegó a exhibir como garantía un pagaré suscrito por el sujeto procesal que debía garantizar que iba a cumplir con el proceso, con las diligencias en que se le exigiera su presencia. Por supuesto, el pagaré, al ser un documento autónomo, que obliga inmediatamente a quien reconoce la firma, porque al reconocer la firma se está reconociendo la obligación que se encuentra suscrita en ese documento. Al ser autónomo, pues se podría cobrar judicialmente sin necesidad de que hubiera una investigación respecto de las causas por las cuales el documento se firmó, puesto que es autónomo. Pero a pesar de que hace bastantes años se llegó a utilizar así, la verdad es que cayó en desuso, pero no voluntario de las partes, no voluntario de los imputados, cayó en desuso por obligación normativa. Hay jurisprudencia, ustedes pueden checarlo en la página de IUS, en la que se habla de que un pagaré no podía garantizar el cumplimiento de una parte en proceso, puesto que todavía implicaba el realizar gastos para su cobro extrajudicial y durante su judicialización. Entonces, ese recurso que más bien era como un truco de magia, ¿no? Planteado por algunos compañeros litigantes en su momento, tuvo que dejar de emplearse. Pero es que, si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de un pagaré, pues hay una condición muy diferente en relación de que se establezca un depósito en efectivo, en relación de que haya una fianza, una hipoteca, una prenda o hasta un fideicomiso. Entonces, es importante tener presente que podrá tenerse a consideración, sí, del juez, el establecimiento de una medida cautelar, pero jamás, podrá hacer algo o podrá aprobar algo que no garantice la presencia del imputado en el procedimiento. Y vamos ahora a otra pregunta. No sin antes comentarles que el juez de control, sí decía, puede autorizar la sustitución de la garantía impuesta al imputado por otra equivalente, previa audiencia del Ministerio Público, que es lo que se me estaba pasando hace un momento, la víctima o ofendido, si estuvieran presentes. ¿Por qué razón? Porque la víctima o el ofendido con las medidas cautelares son los que se sienten protegidos, por los que deben tener seguridad y certeza. Y el Ministerio Público, porque es una autoridad de representación social. Y es que las garantías económicas deberán irremediablemente regirse por las reglas generales previstas en el Código Civil Federal o de las entidades federativas en caso de que el procedimiento sea del fuero común. Ahora, el depósito en efectivo tendrá que ser equivalente a la cantidad señalada como garantía económica y se hará en la institución de crédito autorizada para ello. Obviamente, cuando por razones de la hora o por tratarse del día inhábil no pueda constituirse el depósito, el juez de control deberá recibir la cantidad en efectivo. Por eso es que yo mencionaba hace un momento que cuando hablamos del depósito en efectivo, nos recuerda a otra figura jurídica que es la llamada caución. Entonces tendrá que ser recibido por el juez de control en efectivo. Él tendrá que asentar registro y la tendrá que ingresar el primer día hábil a la institución de crédito que está autorizada para recaudar lo correspondiente a esta medida cautelar llamada garantía por medio de depósito en efectivo. Bueno, pero les decía también, hay otra pregunta, y esta es, ¿de qué forma se valora el incumplimiento del imputado de las medidas cautelares?
Porque las medidas cautelares tienen seguimiento, no nada más se implementan, se les da seguimiento y se evalúan para saber si son las idóneas, si son las que deben aplicarse. Y en ese sentido, el artículo 174 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos da una respuesta que está ahí esquematizada. Cuando el supervisor de la medida cautelar detecta un incumplimiento de alguna medida, por supuesto, que no sea la de garantía económica, porque evidentemente esa se cumple, hay un tiempo para presentarla y se exhibe, y cuando no sea de prisión preventiva, porque también sabemos que eso tiene un manejo especial, o sea, la prisión preventiva se cumple porque se cumple, y la garantía económica se cumple también porque se cumple, no hay otra opción. Pero cuando se trate de alguna otra medida, por evidentes razones, va a tener que informar a las partes inmediatamente, a efecto de que en su caso soliciten la revisión de la medida cautelar que está siendo desacatada, que está siendo desatendida. Y esto enriquece el procedimiento porque si bien es cierto que se toman como ejecutables inmediatamente la económica y la de prisión preventiva, pues otras, como la de no aproximarse a cierto lugar, como la de no molestar a ciertas personas, parecería que no tendrían cuidado, que no tendrían respaldo o que no serían verificadas, pero sí lo son. De hecho, por eso mismo es que digo que cuando la autoridad se dé cuenta, tiene que avisar a las partes para ver si van a solicitar la revisión de la medida cautelar. El Ministerio Público, que reciba el reporte de esta autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, tendrá que solicitar audiencia para que se revise la medida cautelar impuesta en el plazo más breve posible, toda vez que si no lo hace, se estará poniendo en riesgo la multireferida sustracción del imputado, la sustracción de la acción penal. Obviamente las medidas cautelares buscan, lo hemos dicho con esta ocasión 3 veces, brindarle certeza, seguridad, garantía de que se va a desahogar el proceso y se arribará a las conclusiones que sean procedentes por las pruebas desahogadas al ofendido, a la víctima. Entonces, de ahí que lo más pronto posible el juez tendrá que llamar a audiencia previa solicitud del Ministerio Público para analizar lo relativo a la violación de esa medida. En el caso de que al imputado se le haya impuesto como medida cautelar una garantía económica y exhibida esta, se ha citado para comparecer ante el juez e incumpla la cita, lo viable es que se requiera a el garante para que presente al imputado en un plazo no mayor a 8 días, advertidos ambos, el que está ayudándole a garantizar el imputado, de que si no lo hace o no justifica la incomparecencia que está realizando, se hará efectiva la garantía a favor del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. ¿Quién es el garante? En su caso puede ser, por ejemplo, la fianzadora, ¿no? Quiero que sepan ustedes que cuando hay una fianzadora, cuando hay un tipo de intermediario como los que nos venden las fianzas para garantizar que el imputado se va a presentar, el juez puede requerirle a la fianzadora el dinero. Y al requerirle el dinero también le requiere la presencia del imputado. Si no se logra que se dé, a los dos les va a ser efectivo el cobro entonces de la cantidad que está respaldando esta fianza. En caso de que el imputado incumpla con la medida cautelar impuesta, distinta, ya sabemos, a la prisión preventiva y a la garantía económica, lo cual se reitera para que quede claro que no entra en este supuesto legal, la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso va a informar al Ministerio Público para que él le informe al juez y se requiera la comparecencia del imputado. Entonces,
Es importante saber que las medidas cautelares no son simples reglas, simples disposiciones que se establecen y quedan al aire y que quién sabe si se cumplan. Porque efectivamente, como lo pueden leer aquí, hay un seguimiento que se le da. Hay una forma en que se busca que se cumpla. Respecto de esas otras medidas cautelares, también el juez puede ordenar para hacer recapacitar al imputado su arresto. Y es lo que se establece precisamente en este precepto. Pues bien, una pregunta más, todavía nos quedan algunas, para agotar lo concerniente a las medidas cautelares. Disculpen. Otra pregunta es, ¿cuándo se cancelará la garantía? Es decir, ¿cuándo esta garantía no tendrá sentido de subsistir? Para ello podemos acudir al artículo 175 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y esto me hace irremediablemente recordarles algo. Recuerdo que en alguna clase de la universidad, en la Universidad Nacional, donde tuve el honor de estudiar esta licenciatura, un alumno preguntaba algo. No recuerdo exactamente la pregunta, pero vamos a formular una pregunta X. Podría decirle al docente, oiga, profesor, pero yo quisiera saber si la garantía siempre se aplica o en algún momento deja de aplicarse. Y el profesor le respondió lo siguiente, y es la razón por la cual en parte yo he planteado mi explicación en dos partes sobre las medidas cautelares y cada una correspondiente a cuestiones diversas de dichas medidas. Porque el profesor le respondió, ¿quiere saber por qué o cómo? El alumno le dijo sí, el condiscípulo le dijo sí, y él le respondió a su vez, perdón, pues checa el código de procedimientos. Entonces, por eso es que yo hago estas preguntas que estoy seguro, son preguntas, las preguntas que ustedes se estarían formulando para plantearlas, decirles dónde está la respuesta y que más allá de lo que yo ahora pueda estarles comentando, ustedes directamente vayan al encuentro con la respuesta. Porque lo que yo estoy haciendo es invocar parte del precepto y darle interpretación para establecer estos gráficos, por supuesto, y para agregar algunas otras cuestiones inherentes a esta interpretación. Pero bueno, me detengo entonces en cuándo se cancelará la garantía. El 175 de la ley adjetiva menciona, por supuesto, lo relativo y habla de que se va a cancelar y se tendrán que devolver los bienes afectados por ella en tres circunstancias específicas. Por ejemplo, cuando se revoque la decisión que la decreta. Esto es, cuando la determinación de que se implemente la medida cautelar sea retirada, no tenga ya efecto. También, por supuesto, cuando se dicte el sobreseimiento o la sentencia absolutoria. El sobreseimiento se va a dar cuando no se cuenta con todas las condiciones probatorias, procesales y de hecho, para continuar con el desarrollo de un procedimiento. Entonces, una de las que vamos a pensar es que a lo mejor no hay suficientes medios de prueba ni pruebas que realmente adjudiquen al imputado la responsabilidad. En su caso, cuando haya sentencia absolutoria, estaba mencionando esto es que se llegue al fondo del asunto y que lo que se establezca en ese fondo del asunto es que el imputado realmente es inocente. Finalmente, como lo establece la diapositiva, cuando el imputado se someta a la ejecución de la pena, o la garantía no debe ejecutarse. Esto es, cuando el imputado recibe una pena y está cumpliendo con la misma. O en su caso, cuando no haya sentido, ni motivo ni razón, para que la garantía se ejecute. Entonces, en esos casos, se tiene que cancelar la garantía. No hay alternativa. Imaginemos nosotros que la garantía se mantiene
A pesar de una de esas tres circunstancias, estaría fuera de lugar, porque la garantía precisamente está buscando que el imputado no se sustraiga de la acción. Y no sería ya el caso en ninguna de estas. Ahora, la siguiente pregunta que nos formulamos en relación de las cautelares. ¿Cuáles son los rasgos de la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso? Esto es, en otras palabras, ¿cómo es o qué es esta autoridad que se ha mencionado ya en varios artículos anteriores? Para ello está el 176. No, no en todos los estados se ha de llamar igual, ni en todos los estados, por supuesto, va, ¿cómo lo decimos? Va a encontrarse configurada de la misma forma. Pero sí, en todos los estados cumple la autoridad responsable de supervisar las medidas cautelares con la misma función, porque la función se apega a este cuerpo nacional de procedimientos. Ahora bien, ¿cómo es esa autoridad? Pues bueno, vamos a mencionar las características que le invisten, y en relación de ella podríamos decir que la autoridad proporciona a las partes información sobre la evaluación de riesgos que represente el imputado y el seguimiento de las medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Así es que encontramos el esquema que ustedes ahora están observando, que hace alusión precisamente es que al hecho de que evalúa el riesgo del imputado, al hecho de que puede brindar datos a las partes si se le requiere sobre el seguimiento a las medidas cautelares, de que lleva por sí mismo el seguimiento a la implementación de esas medidas y de que si es una institución, y este es un aspecto que debemos tener presente, si es una institución de seguridad pública, se podrá auxiliar de la instancia policial. Ahora bien, en seguimiento a la explicación de nuestra autoridad, tendríamos que preguntarnos qué obligaciones tiene, cuáles son las responsabilidades con las que cuenta en el desarrollo de un procedimiento. En ese sentido, vamos a considerar que esta autoridad, primero, tiene que supervisar y dar seguimiento a las medidas cautelares impuestas distintas a la prisión preventiva y las condiciones a cargo del imputado en caso de suspensión condicional del proceso, así como hacer sugerencias sobre cualquier cambio que amerite alguna modificación de las medidas o de las obligaciones impuestas. Segundo, tiene que entrevistar periódicamente a la víctima o testigo de delito con el objeto de dar seguimiento al cumplimiento de la medida cautelar impuesta o las condiciones de la suspensión condicional del proceso y canalizarlos, en su caso, a la autoridad correspondiente. Tercero, tiene que realizar entrevistas, así como visitas no anunciadas en el domicilio o en el lugar en donde se encuentre el imputado. Todo esto, precisamente, porque como hemos dicho, da seguimiento a las medidas. Cuarto, verificar la localización del imputado en su domicilio o en el lugar en donde se encuentre, cuando la modalidad de la medida cautelar o de la suspensión condicional del proceso impuesta por la autoridad judicial así lo requiera. En quinto lugar, requerir que el imputado proporcione muestras sin previo aviso para detectar el posible uso de alcohol o drogas prohibidas o el resultado del examen de las mismas en su caso, cuando la modalidad de la suspensión condicional del proceso impuesta por la autoridad judicial así lo requiera. Sexto, supervisar que las personas e instituciones públicas y privadas a las que la autoridad judicial encargue el cuidado del imputado cumplan las obligaciones contraídas.
porque es evidente que solamente con la participación de estas instancias podrá cumplirse la medida cautelar que tiene señalada el imputado. Séptima, solicitar al imputado la información que sea necesaria para verificar el cumplimiento de las medidas y obligaciones impuestas. Es responsabilidad, ¿verdad?, de esta parte en el proceso, tener enterada a la autoridad de que está acatando lo dispuesto por la medida o las medidas cautelares. Octavo, revisar y sugerir el cambio de las condiciones de las medidas impuestas al imputado de oficio o a solicitud de parte, cuando cambien las circunstancias originales que sirvieron de base para imponer la medida, que es una cuestión que ya hace un rato habíamos nosotros comentado. Novena, informar a las partes aquellas violaciones a las medidas y obligaciones impuestas que estén debidamente verificadas y puedan implicar la modificación o revocación de la medida o suspensión, y sugerir las modificaciones que estimen pertinentes. Es amplia la facultad que se muestra en ese noveno punto, porque entonces no nada más vigila, sino que además puede proponer la forma en que las medidas se ejecuten y se puedan vigilar. La décima, conservar actualizada una base de datos sobre las medidas cautelares y obligaciones impuestas, su seguimiento y conclusión. Es su responsabilidad mantener un registro. Décimo primera, solicitar y proporcionar información a las oficinas con funciones similares de la Federación o de entidades federativas dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, porque evidentemente no podría haber seguimiento en cuanto a las condiciones del imputado y su peligrosidad, o cómo pueda poner en riesgo la acción de la justicia y no sustraerse, si no es con el conocimiento de su perfil. Décimo segunda, ejecutar las solicitudes de apoyo para la obtención de información que le requieran las oficinas con funciones similares de la Federación o de las entidades federativas en sus respectivos ámbitos de competencia. Es decir, puede solicitar, pero también tiene que responder, con el mismo propósito, que es el de tener este aspecto del proceso penal controlado y bien implementado. Décimo tercera, canalizar al imputado a servicios sociales de asistencia públicos o privados, en materias de salud, de empleo, educación, vivienda y apoyo jurídico, cuando la modalidad de la medida cautelar o de la suspensión condicional del proceso impuesta por la autoridad judicial así lo requiera. Y a pesar de que de estas 13 situaciones, el Código Nacional de Procedimientos Penales en el precepto 177 nos da cuenta, es importante señalar que no son todas, puesto que habrá algunas otras que podremos identificar en la legislación aplicable. Sabemos que, de entrada, como escucharon hace rato, el Código Civil Federal o el Código Civil de la entidad se aplica de forma supletoria, y entonces es posible que, así como en esas disposiciones hay reglas que tienen que observarse, en algunas otras sobre la materia haya normas también que tendrían que observarse, y entre ellas estarían las relacionadas con las obligaciones de la autoridad que vigila la implementación y que da seguimiento a las medidas cautelares. Ahora bien, una pregunta más es: ¿qué debe hacerse en caso de riesgo de incumplimiento de medida cautelar distinta a la prisión preventiva? Pues bien, es una pregunta obligada. Espero que ustedes hayan podido tomar nota de lo que hasta ahorita se ha comentado, para que retengan en sus cuadernos lo más importante de esto que se ha comentado, y van a darse cuenta cómo bien se ha logrado dar respuesta prácticamente a todas las interrogantes que sobre las medidas cautelares pudieran formularse. Ahora, en cuanto a este planteamiento, tenemos que considerar que, en el supuesto de que la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso advierta que existe un riesgo objetivo inminente de fuga
o de afectación a la integridad personal de los intervinientes, tendrá, porque es su obligación, que informar a las partes de forma inmediata, con el propósito de que en su caso puedan solicitar al juez de control la revisión de la medida cautelar. Y es precisamente eso lo que me encuentro aquí graficando a ustedes. Tenemos que entonces tiene intervención la autoridad de supervisión cuando se da cuenta de que hay peligro de fuga o afectación. También tiene intervención en la responsabilidad de informar a las partes, y ya las partes estarán en su condición y posibilidad, me refiero a la víctima o al ofendido, y en su obligación, el Ministerio Público, de solicitar al juez de control la revisión de la medida cautelar. ¿Para qué se va a revisar? Es un solo propósito el que se tiene inicialmente, para identificar si ha sido suficiente o no, y en su caso, para modificarla por alguna otra medida o por algunas otras medidas que se sumen o que la sustituyan. ¿Por qué se dice que sea distinta la prisión preventiva? Porque no hay medida cautelar más fuerte, más consistente, decisiva y determinante que la prisión preventiva. En algunos otros supuestos hemos visto que distinta a la prisión preventiva o a la presentación de garantía, porque ambas son contundentes. Sin embargo, como lo hemos comentado desde la primera parte de nuestra explicación sobre las medidas cautelares, no hay nada más definitivo que la prisión preventiva, porque el aislar al sujeto, el impedir que haga uso de su libre circulación, es lo que realmente le tendrá ubicado y ubicable, en definitivo, para que se presenten las diligencias del proceso, para que no se pueda hacer de lado en la intervención de la autoridad administrativa y la autoridad judicial para darle seguimiento a las indagatorias y para en su momento implementar la sanción que corresponda, o por qué no, llegar a absolverlo, pero con toda la seguridad que requería la víctima o el ofendido a petición de los mismos o del Ministerio Público. Una pregunta más que hay en torno de las medidas cautelares es de qué forma se suspende la medida cautelar. Pues bien, en términos del numeral 179, la medida cautelar tendrá lugar a suspenderse cuando se determine que se ha suspendido también, se ha dado la suspensión condicional del proceso. Cuando la autoridad judicial tendrá entonces que determinar también la suspensión de las medidas cautelares, porque si se suspende el proceso de forma condicional, pues no hay ya razón de ser de las medidas cautelares, las que podrán continuar en los mismos términos o modificarse si el proceso se reanuda, de acuerdo con las peticiones de las partes y la determinación judicial. Eso es lo que ustedes están observando aquí. Por supuesto que si no hay proceso, no tienen razón de ser, pero si se continúa el proceso, se pueden volver a implementar. Y si el proceso continúa, deberán estar presentes. Por otro lado, frente a la pregunta, ¿qué ocurre con la medida cautelar en caso de sentencia condenatoria recurrida? Tendríamos que mencionar, con sustento en el artículo 180, que cuando el sentenciado recurra a la sentencia condenatoria, debe continuar el seguimiento de las medidas cautelares. Esas medidas que se han impuesto hasta que cause realmente la sentencia sus efectos, hasta que cause estrago, sin perjuicio de que puedan ser sujetas de revisión de conformidad con las reglas que establece el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, si se recurre a la sentencia, esto quiere decir, si se apela a la sentencia, las medidas cautelares deben continuar, puesto que su propósito es que el imputado no se sustraiga de la acción penal
Y por supuesto, si hay una sentencia condenatoria, imagínense que se le deje libre en caso de que haya prisión preventiva, pues obviamente, si ya había sido condenado, es porque hay muchos elementos que apuntan en contra de su responsabilidad. Y no solamente esa medida cautelar, cualquier otra de las medidas tendrá que sostenerse, puesto que permitió que se realizara la indagatoria, que se realizara el procedimiento judicial y entonces se llegara a una sentencia de posible ejecución. Pero hasta que cause estado, eso tendrá que mantenerse. Si no, estaríamos dejando en total libertad a el imputado, ya procesado y ahora sentenciado, de que se escape. Y pues el caso de que las normas existan para garantizar la seguridad, la justicia y el bien común, en términos generales, no se cumpliría en materia penal si es que a él se le retiran las medidas. Entonces deberán continuar. Ahora bien, en el caso de este cuestionamiento, ¿cómo se da seguimiento a las medidas cautelares en caso de suspensión del proceso? Porque ya decíamos que tendrían que ser reconsideradas en su continuación, ¿no? En caso de que se suspenda el proceso, lo más normal sería que se quitaran. Cuando el proceso se ha suspendido en virtud de que la autoridad judicial haya determinado la sustracción de la acción de la justicia, las medidas cautelares continuarán vigentes, salvo las que resulten de imposible cumplimiento, que es lo que ustedes están observando aquí en nuestro esquema. En caso de que el proceso se suspenda por la falta de un requisito de procedibilidad, las medidas cautelares continuarán vigentes por el plazo que determine la autoridad judicial, que no podrá exceder de 48 horas. Este término y estas condiciones son precisamente para evitar que se violenten los derechos humanos del imputado. En el caso de que sean violentados, se corre un riesgo, y es de que termine por quedar en libertad. Es decir, porque ya no se ha procesado. Cuando digo en libertad, no nada más me refiero a la prisión preventiva, sino de que quede en absoluta libertad porque ya se han rebasado los parámetros establecidos por la normatividad en nuestro país, y por lo tanto no tendrá razón de ser la indagatoria ya después. Si el imputado es declarado inimputable, se citará a una audiencia de revisión de la medida cautelar, proveyendo en su caso la aplicación de ajustes razonables solicitados por las partes. Entonces, aquí en el 181 tenemos lo que ustedes están observando, que es lo relativo a la forma en que se da seguimiento a las medidas cautelares en caso de que se suspenda el proceso. O sea, sí pueden continuar, a veces no van a continuar, pero por supuesto que la autoridad judicial es la responsable para garantizar, para dar certeza, garantizar, decíamos, a las otras partes, que primero son la víctima o el ofendido, y en su caso al Ministerio Público, que también es parte del proceso y que es el representante del organismo social. Por lo tanto, el más interesado en que si hay alguien responsable de una conducta disocial, pues sea castigado. Y finalmente, para completar toda esta explicación en relación de las medidas cautelares, hay una pregunta, que es: ¿cómo podemos tener certeza del cumplimiento o incumplimiento de las medidas impuestas? Y para atención de ello, es que existe el artículo 182 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual parcialmente he citado al pie de esta diapositiva. Y es que se llevará, lo dice a la letra y lo pueden ver ustedes, un registro por cualquier medio fidedigno de las actividades necesarias que permitan a la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso tener certeza del cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones impuestas. Debe haber entonces un registro. Ese registro podrá consultarse, y por sí mismo el registro no tiene fe pública, pero sí la tendría de alguna forma quien lo realiza, que es la autoridad, en relación precisamente de la existencia, implementación y cumplimiento o incumplimiento de las medidas impuestas, de las medidas cautelares.